Bueno, estamos terminando nuestra última cena en buses. Mañana a primera hora, primerísimo, en realidad nos pasa a buscar el transfer para llevarnos a Río, al aeropuerto Galeao, y de ahí de vuelta a Santiago. Y para preparar este viaje me metí en unos dos o tres grupos de Facebook, aparte de todo lo que investigué en Google, qué sé yo, y noté mucha preocupación, mucho nerviosismo, diría yo, en cuanto a situaciones, lo hay que ir a buscar, hay que ir a preparar, dónde ir, qué hacer, etcétera, etcétera. Y a la vez también noté mucha solidaridad en cuanto a personas que contestaban efectivamente todas esas preocupaciones que uno tenía, todas esas preguntas que salen precisamente del hecho de iniciar un viaje al extranjero, ¿cierto? Yo lo primero que les voy a decir, patudamente dándome esta atribución de aconsejarlos, es que vengan tranquilos. Lo primero es que vengan tranquilos. En términos generales, no hay mucho de que preocuparse estando en Río, que fue los primeros días, y en Bucios, que es de donde les estoy hablando ahora, que es el viaje como típico que hacemos los chilenos, además. Está todo muy piola, está muy tranquilo, así que vengan relajados, vengan con confianza, tomen las previsiones del caso, pero no vengan preocupados en demasía. Yo diría, si tienen que preocuparse de algo, preocúpense en disfrutar. Aeropuerto Galeao, la verdad es que bastante expedito. Pucha, igual estoy hablando a partir de la experiencia. Yo vine a Río y Bucios hace 10 años atrás, pero si me apuran creo que llegué a Santos Dumont. Pero pues bastante expedito, no revisan todas las maletas, aparentemente al azar y por la tincada del usuario, del policía, del funcionario que está ahí. Hay unos ventanales paralelos donde hacen entrar algunas personas, no sé bajo qué criterio, pero la mayoría en realidad salimos bastante rápido. Estaba hoy evidentemente sí el tema del trámite de migración, pero que tampoco es muy lento, así que para calcular si alguien los va a ir a buscar al aeropuerto, van a contratar algún servicio, la verdad es que el tiempo que pasan en el aeropuerto al aterrizar es bastante poco. Sí, el aeropuerto está bastante grande y yo te diría que la mayor parte del tiempo que tú pasas es la que está trasladándote internamente, ¿okay? Uber, en el último piso del aeropuerto Galeao hay una salida, la C, si mal no me acuerdo, puerta C, que tiene salida a un sector que está permitido que Uber estacione. Le digo último piso, muchas personas hablan del segundo, pero lo que pasa es que el primer piso del aeropuerto es el cero, entonces se produce confusión y tú vas a dar a otra parte, ¿sí? Así que en el último piso, puerta C, Uber. Si van a tomar el Uber, efectivamente cuando lleguen a ese sector que les acabo de decir, pidan el Uber por la aplicación, no pesquen a las personas que dicen que son Uber, que están rondando dentro del aeropuerto, porque esas personas les van a pedir una propina para llevarlos al sector
y además después cuando tú llegas al vehículo te van a pactar el valor del viaje. Por lo tanto vas a terminar pagando mucho más de lo que deberías pagar. Usa tu aplicación y el vehículo va a llegar, te va a esperar en el sector que te digo. La aplicación funciona súper bien, muy muy bien, siempre y cuando tú la hayas estado usando en tu país, desde antes. Seas usuario Uber. Si lo instalas acá en Brasil, te va a empezar a pedir CPF, no me acuerdo cómo es el código, pero es como el DNI para los argentinos o el RUT para nosotros. ¿Okay? Y evidentemente al no ser brasileño tú no lo vas a tener y por lo tanto no vas a poder aplicar o utilizar la aplicación. ¿Okay? Antes de venir me recomendaron una aplicación similar a Uber brasileña que se llama 99. Efectivamente la tengo instalada, pero tengo que decirles que no funciona. Efectivamente, tal como en el caso de instalar Uber acá, esa aplicación pide el DNI brasileño, por lo tanto no sirve. ¿Okay? El clima está súper inestable. Ocupen las aplicaciones de clima de sus celulares, pero no se hagan esclavos de la misma. Por ejemplo, nosotros llegamos el día miércoles a Río y figuraba con lluvia todos los días. Si seguíamos ese lineamiento, no habríamos hecho nada, pero nosotros igual nos fuimos a nuestra suerte al Redentor. En el mismo día, la subida del trencito, nos advirtieron que estaba un poco nublado arriba, entonces no sabían si iba a haber visibilidad, pero nosotros llegamos arriba y efectivamente había visibilidad y estaba todo bastante bien, no llovió mientras estuvimos arriba y todo. Pero eso pudimos saberlo estando arriba. Si hubiésemos esperado a que alguien nos avisara, evidentemente nadie te va a avisar y nos habríamos perdido. Nos pasó lo mismo con el Pan de Azúcar, que también tuvimos visibilidad máxima y si hubiésemos hecho caso al pie del cañón lo que decían las aplicaciones de clima, no habríamos podido ir y fuimos y estuvo buenísimo. Ahí, en mi modesta opinión, el Pan de Azúcar es mucho mejor que el Cristo Redentor, ¿no? Lo digo con toda franqueza. Ahora, también es más caro. A los pies del Pan de Azúcar hay una suerte de museo, si se quiere, que no me recuerdo el nombre ahora, que tiene un banco de imágenes en 3D, donde tú puedes sacar fotos y construye una imagen tal que pareciera que tú estuvieras, por ejemplo, en la fase de un tiburón, arriba de una trompa del elefante, etcétera, etcétera. Por si que estás buscando alguna ocupación distinta, algo que hacer, por ejemplo, en días de lluvia. Eso está bastante bueno. Nosotros finalmente no fuimos, pero está bien interesante. Como les dije hace poco rato, el Uber funciona muy, muy, muy bien, pero ojo con el tema del clima, porque nosotros el día que fuimos al acuario, se desató una lluvia, una tormenta, y hubo anegamiento, accidente, entonces hubo un taco, una congestión vehicular muy muy grande en toda la ciudad y no nos fueron a buscar, los Uber no nos fueron a buscar, nos cancelaron todos los viajes y finalmente tuvimos que llegar caminando a la estación Uruguayana, a la estación del metro Uruguayana, que tampoco es tan lejos, estamos hablando media hora, pero
mi vieja, para los que me conocen, tiene un poco de problemas de movilidad, así que caminábamos más lento y nos demoramos bastante nosotros y llegamos muy mojados. Pero además veíamos que la gente que trabaja en el sector del centro básicamente estaba con muchos problemas de traslado de movilidad. Así que ojo con eso, el Uber funciona muy bien, pero si hay un tema de congestión, de lluvia torrencial, no va a funcionar, no te va a ir a buscar. Así que toma las previsiones del caso. Y ya que hablé del acuario, el acuario es un poco caro, pero la verdad es que ya solamente con la parte que es como la pileta súper gigante donde hay tiburones, atún, etcétera, peces muy grandes, ya solamente eso paga el costo del acuario. Así que si me preguntan a mí si vale la pena el acuario, sí vale la pena, pero es caro. ¿Ok? Y dentro de lo que vale, no vale la pena, las típicas comentarios y preguntas que salen en las redes, en Maracaná. Bueno, yo, como les comentaba, vine hace 10 años atrás y el Maracaná era otra cosa, era efectivamente un museo grande, con muchas cosas que ver, estaba bastante tiempo, invertía una buena cantidad de tiempo estando en él, y ahora está reducido a su mínima expresión. Así que si me preguntan a mí, Maracaná no vale la pena, sigue siendo caro, te siguen comprando como si fuera el mismo de hace 10 años, y la verdad es que está malísimo, no estás más de 15, 20 minutos adentro, ya no están los túneles decorados con música que habían, que estaban buenísimos, que yo vi hace 10 años atrás, ya no están los ascensores a las graderías, y quizás que otras cosas que uno en 10 años no recuerda ya no están. Lo que sí es pequeñísimo ahora, pequeñísimo, no vale la pena, es pura nostalgia. Me da la impresión que se llevaron todo lo más importante al museo que hicieron del CBF, es cierto que de la selección brasileña, que está en la cercanía de la barra de Tijuca, que yo no fui, así que estoy asumiendo que la mayoría de las cosas ahora está allá, que le dieron mayor auge a ese museo. Así que, insisto, en mi modesta opinión, cada uno toma sus decisiones. En mi modesta opinión, el Maracaná ya no vale la pena, más allá de decir estuve en el Maracaná. ¿Ok? Respecto de temas de seguridad, yo tengo que ser honesto que yo nunca me sentí inseguro en Río. En Bucio ni qué decir, en Bucio es absolutamente un lugar tranquilo en temas de seguridad. Hoy día, en forma de despedida, almorcé con una amiga que vive acá y ella en el restaurante dejó el celular encima de la mesa antes de ir a servirse al buffet, que era el sistema donde estábamos almorzando, pero sin ninguna preocupación, y ella vive hace 15 años acá. Ningún problema de seguridad en Bucio. En Río, evidentemente, hay que tomar todas las previsiones del caso, pero como en cualquier ciudad grande. Yo, insisto, honestamente, jamás me sentí inseguro en Río y anduve caminando por Lapa, por Santa Teresa, que uno pudiese pensar como sectores más peligrosos, por decirlo de alguna forma, y la verdad, yo nunca me sentí inseguro. Y en el mismo sentido, dado lo mismo, yo me atrevo a aconsejar que no gasten dinero de más en agencias. Hay muchos de los paseos que se pueden hacer tranquilamente uno mismo, sin pagar de más. Yo no tomé ningún viaje en agencia
ni en río ni en buceo. Hice todo por mi cuenta y anduvo todo bien. Y fui al Cristo, a Lapa, fui a Santa Teresa, anduve en el Bondiño, Santa Teresa, fui a la Catedral, anduve por Copacabana, en el Pan de Azúcar, en Ipanema, y ningún problema, impecable, se puede hacer solo sin gastar lucas de más pagando a la agencia. Del otro que les quería decir, el tema de la comida. Efectivamente, cuando tú miras las cartas de los restaurantes, te das cuenta que hay algunas cosas que para uno le parecen caras en primera instancia, pero efectivamente, tanto en Río como en Bucio, se usa mucho tener en la carta en preparaciones que alcanzan para 2 personas, incluso para 3. Nosotros somos 3 en el caso de los que andamos, y efectivamente es así, o sea, no es un decir, no es una forma que tiene el captador de convencerte. Efectivamente las porciones son bastante grandes y por lo tanto eso que a ti en primera instancia te pareció caro termina siendo barato y bastante contundente, así que ojo con eso. Bueno, y está también mucho el tema del buffet, mucho el tema de la comida por kilo, que termina siendo súper conveniente también. Así que tranquilos con el tema del presupuesto. La verdad es que no es tan complicado si te organizas bien, si no te das grandes lujos, para buffet, comida por kilo. Hay incluso lugares donde puedes tomar 11, según decimos los chilenos, merienda, para los demás, también al kilo. Y sale bastante conveniente, ¿no? Así que eso. A mí me habían recomendado el DEC en Copacabana, cerca del sector, o el Posto 4, si mal no me acuerdo. Yo, para ser honesto, no lo encontré ninguna gran maravilla, pero no se preocupen por eso. Hay bastantes lugares tanto de comida al kilo como de autoservicio, ¿okay? Así que tranquilos por ese lado. Caminar por Ipanema, por Copacabana, super piola, muchos puestos, algunas ferias, mucho alcohol, cerveza, caipiriña, etcétera, vendiendo ahí mismo. Y aparentemente, yo no sé, para ser honesto, si es que la ley brasileña permite beber en la calle o básicamente lo dejan ser. Pero el tema es que puedes beber tranquilamente tu caipiriña caminando por la costanera de Copacabana, ¿okay? Y sin ningún problema. Y está barato, además, ¿eh? El alcohol está barato. Respecto a escuchar música, si quieres escuchar samba o movimientos mucho más rápido, bailar, qué sé yo, tu lugar definitivamente es Lapa. Ahora, si quieres escuchar bossa nova, que era lo que yo quería particularmente, hay que ir a Ipanema. Me habían recomendado el Bip Bip. Infortunadamente no tuve la oportunidad de visitarlo, pero sí fui al Vinicius Bossa Nova y Bar, también en Ipanema, y si bien es un poco caro, la verdad es que vale absolutamente la pena, yo lo recomiendo. Si lo tuyo es el Bossa Nova, ese es tu lugar. Otro tema con el que yo le recomiendo tener precauciones con el tema del agua. El agua, bueno, como yo lo he dicho varias veces, en realidad
Yo en ningún lugar que salgo de Chile consumo agua, por más que me recomiende que es agua potable, porque en realidad tu organismo se acostumbra a tu agua. Por lo tanto, yo siempre recomiendo beber agua envasada. Ahora, uno siempre tiene la idea de que si tú bebes el agua, por ejemplo, para tomarte un té, un café, si bebes agua de la canilla, de la llave, como quieren decirle, eh, va a ser suficiente con que esté hervida. En el caso de Río hay un problema importante. Ahí hubo un chofer de Uber que nos contó la historia de un tema de la contaminación, que aparentemente había un tema político incluso atrás incluido, de alguna contaminación a propósito para potenciar que otra empresa ganara la siguiente licitación, etcétera. Pero el tema en concreto es que el agua de Río hoy día, si bien las autoridades declaran que es potable, igual aunque tú la bebas, mantiene un sabor muy, muy, muy pesado, que no lo esconde el café, que no lo esconde el té. Por lo tanto, no vas a poder, por más esfuerzos que hagas de disfrazarlo de alguna forma, no vas a poder beber agua en Río, a no ser que, como hicimos nosotros, que tú compres agua envasada, agua mineral, en la práctica agua filtrada. Y ojo con eso, porque efectivamente lo que nos ocurrió, que a propósito de lo mismo, en los supermercados hay desabastecimiento de agua, así que no es llegar a ir al negocio de la esquina y comprar agua, va a estarla siguiendo un rato por algunos locales hasta encontrarla. Ya yo te aconsejo, apenas encuentres, compra varias, porque lo vas a necesitar. En cuanto al transporte público, el metro, ocupen el metro, muchachos, súper cómodo, no está nunca tan lleno como el que uno acostumbra a usar en Santiago. Tampoco es que vayan a encontrar asiento, pero no tienen que andar a codazos. Y las indicaciones son bastante intuitivas, así que no se van a perder, salvo que sean buenos para perderse. Traslado a Bucios. Existe el servicio de un bus 1001 que tiene salida desde el mismo aeropuerto, pero además hay un terminal, un rodoviario en Río. Pueden pedir un taxi en Uber y los deja ahí. Ahora, lo que tienen que tener claro de ese servicio es que, si bien es bastante cómodo, tiene aire acondicionado, son buses modernos, la mayoría, el tiempo de traslado es grande porque se detiene en varias partes y además tiene una parada larga de un mínimo unos 40 minutos en un terminal intermedio que no me recuerdo el nombre ahora, pero uno que tiene una forma de mezquita, no sé por qué, que se supone que esa parada es precisamente para que ustedes almuercen, hagan una merienda, dependiendo la hora en que toman el bus, pero es una parada que se hace sí o sí. Por lo tanto, el tiempo de traslado estamos hablando de unas 4 horas y media, 5, ¿ok? Así que repito, es súper cómodo, pero tengan en consideración eso. Alternativas, varias, en los mismos grupos de Facebook hay varias personas que se ofrecen para hacer traslados particulares. Yo tomé uno de un muchacho que se llama Esteban de la Hoz, que me contactó, he hecho a través de este grupo. Él es un chileno que trabaja en Uber y me cobró 3.30. Nosotros somos 3 personas. Ahora, por ejemplo, me voy devolviendo a Río en transfer y el transfer me cobra 100 reales por persona, por lo tanto 3.30 no parece disparatado para un viaje particular. Así que yo se los recomiendo, un muchacho bastante amable y el viaje es cómodo. Así que ahí tienen una de las tantas alternativas para llegar a Bucios desde Río. En Bucios mismo, ¿qué les puedo decir? El clima también está súper inestable, hay lluvia,
los que hemos venido antes, ahora sí sabemos, estamos en conocimiento de las lluvias tropicales, ¿cierto? Esa que llueve con 30 grados, un chaparrón súper grande, pero después se seca rápidamente y al día siguiente todo normal, como que no ha pasado nada. Bueno, estas lluvias que hay ahora son distintas. Son un poco más frías, baja la temperatura, nunca como estar en el sur de Chile ni ha parecido, igual están alrededor de los 24 grados. Pero una lluvia distinta a la que uno está acostumbrado a ver acá en Brasil. Y por lo tanto algunas actividades paran, lamentablemente. Y empiezan a aparecer en las redes sociales las típicas preguntas que hacer un día de lluvia. Ojalá no les toque, porque evidentemente uno viene a otra cosa, a Río y a Bucios, pero si les toca, bueno, el típico paseo en barco que le dicen escuna, se hace en día de lluvia, ¿okay? Hay un tema, un trolley que le llaman, que es una especie de camioncito adaptado para traer, para llevar gente atrás, con techo, pero sin paredes laterales, y es una especie de city tour, ¿cierto? Está bien entretenido. Hay arriendo de buggy, que también recorren toda la península, y también hay paseos a caballo. Yo lo que les digo, lo mismo que decía antes con el tema de Río, no se queden en la casa por el hecho de que está lloviendo. Las temperaturas de las playas son bastante buenas del agua, y por lo tanto lo más probable es que en muchas de ellas van a poder nadar, bañarse igual, incluso con llovizna. Lo que sí nos recomendamos local, que si empieza la tormenta eléctrica hay que salirse el agua, porque normalmente los rayos descargan en el agua, así que ojo con eso. Pero si la temperatura ustedes la aguantan, no van a pasar frío, eso se lo aseguro. Tampoco va a ser lo mismo que era lo que ustedes se compraron en el cartel o los videos de YouTube, ¿cierto? De lo que uno espera de un viaje a Río de Bucios, pero tampoco necesariamente te vas a perder todo el encanto. Lo mismo nosotros para ir a Arrayal do Cabo, ¿cierto? Que es una de las actividades típicas que uno hace también estando en Bucios, del paseo ese al Caribe brasileño, que le llaman. En los días de lluvia las agencias tienen un poco de temor en vender el paquete. Algunos te las van a vender igual, porque es parte del negocio, pero muchas tienen temor de hacerlo porque la evaluación que hace la Gobernación Marítima en Arrayal do Cabo es día a día y en el momento. Le ha pasado que llegan al lugar con la gente que contrató el servicio y el puerto está cerrado y no hay posibilidad de salir. Lo que nosotros hicimos fue que siempre por el tema de las aplicaciones de los celulares del clima, vimos un espacio, una ventana de tiempo donde pensamos que podría caber la posibilidad de hacer el viaje, y fuimos por las nuestras. Hay un bus que sale tempranísimo, 7:40 de la mañana, alrededor de esa hora. Pueden preguntar en información turística, que está ahí en la Plaza Santo Dumont, y ese bus los lleva a Arrayal do Cabo y caminan un poco hacia el puerto, y nosotros efectivamente le apuntamos. Había una ventana de tiempo, la Gobernación había aprobado la salida y nosotros nos embarcamos e hicimos el tour. Salimos con un poco de lluvia al principio, cuando recién salió el barco hacia el mar, pero después paró y la verdad es que lo pasamos súper bien. No estuvo el sol y por lo tanto, si bien cuando nos bañamos el mar estaba tibio y el agua estaba clarita, no se veía, para ser honesto, el típico azul verdoso, ¿cierto?, de que uno es lo que compra finalmente, pero estaba bien. Hicimos el tour
y por buscarle el lado amable había mucho menos gente y por lo tanto tuvimos mucho menos restricciones en la bajada a las playas, sobre todo en la playa de Ufarol, en la isla de Ufarol, que muchas veces hay tours que no pueden parar ahí porque como es una zona protegida, tienen una cantidad máxima de personas que pueden permanecer en la playa. Entonces, en los días de mucho sol, obviamente salen muchas embarcaciones y a veces se encuentran con la sorpresa que esa cantidad ya está copada y no pueden bajar. Así que yo les diría eso, pásenlo bien, disfruten y bueno, y este es el nuevo clima, aparentemente los cambios climáticos están afectando en todos lados, pero no se amilanen por eso, todavía se puede disfrutar, todavía se puede pasar bien, depende de ustedes, no se queden encerrados para nada en sus habitaciones, en el hotel, en la posada, lo que haya sido que hayan rentado. De todas formas, más allá del tema de la lluvia y de los días nublados, no olviden el tema del bloqueador, el sol está pegando fuerte. Desconozco, no miré los índices de los rayos ultravioleta, pero pica. Nosotros nos echamos bastante bloqueador y nos quemamos igual, así que ojo con eso. Y eso, quería hacer un video, me salió un poco largo, espero que les sirva y más que nada mi intención fue, al percatarme de tanta ansiedad, de tanto nerviosismo en los grupos de Facebook de la gente que quiere venir a Río y a Bucios, tranquilizarlos un poco, contestar algunas de las consultas típicas y insisto, vengan tranquilos, pásenlo bien, no hay problema, el clima está un poco distinto, pero lo van a disfrutar igual y yo les recomiendo que lo disfruten en familia. Chao.